Se han apresurado a preguntarme en el momento mismo en que trasponía las puertas del cuartel de Trinidad a qué razones atribuía yo la derrota electoral de mi partido en los últimos comicios de noviembre. Y en todos casos he contestado: a mí puede preguntárseme a qué atribuyo la victoria del Partido Colorado. Pero, derrotados nosotros, ¿a quién se le puede ocurrir que el Partido Nacional esté derrotado? Nosotros hemos luchado contra la dictadura desde el día mismo que se instauró, pero hemos luchado por las libertades públicas desde el día mismo en que se fundó la patria. Estoy absolutamente convencido que el único partido que resistió activamente a la dictadura fue el Partido Nacional. Que de un lado está la oligarquía blanca y colorada, y del otro lado el pueblo, que llevan sobre el frente de sus gorras el emblema artiguista. Son los continuadores históricos de las huestes artiguistas. Y en estos momentos de liberación nacional, de búsqueda de una real y efectiva democracia, de prosecución de la justicia social, nuestras Fuerzas Armadas, como fueron antes, como serán siempre, serán salvaguardia de la Constitución y serán también celosas salvaguardias de la voluntad del pueblo. Pero nadie nunca me preguntó. Yo vivo gritando esto que les digo a ustedes. Lo digo en el Senado, lo digo en la Asamblea General, lo digo en la plaza pública. Lo repito ahora, tengo los nombres de los soldados, de los oficiales del ejército que traicionaron a su patria cometiendo los delitos más repugnantes. Tengo los nombres y tengo las pruebas. Que acentuaría tarde o temprano, nosotros lo sabíamos y lo denunciábamos, la falta de estilo vital de la comunidad, que crearía los riesgos estos de dependencia económica y espiritual que hacen de esta tierra un país cada vez menos país. Pero al fin de cuentas era una columna coherente, no querrían lo que nosotros entendíamos, era indispensable querer para preservar el destino nacional, pero querían todos más o menos lo mismo. ¿Qué queda de eso? ¿Qué queda del vallismo? A veces tengo la impresión de que queda un vallista solo, que es Amílcar Vasconcelos, y que cumple el triste papel de terminar proporcionando sus votos, con la vieja invocación de los ideales de Valle para quienes representan la negación de todo lo que Valle significó en la vida del país. Invocando a Valle pone a Bordaberry y a Pacheco. Porque aquí, en las columnas del Partido Nacional, anda y solo por aquí anda la esperanza del país. ¿Quién no sabe que si no es bajo las banderas del partido, cualquier solución a que el país arribe o no es solución, o es solución corta o injusta? ¿Quién ignora que solamente al amparo de las banderas del Partido Nacional el Uruguay puede conocer en el futuro mejores caminos, pero logrados en un clima de entendimiento, de comprensión entre la gente? ¿Quién ignora que solamente estos son caminos de alegría? Que todos los demás están sembrados de odio, de enfrentamiento, de división. Que solamente en estas columnas la gente puede militar como milita, aún en momentos difíciles, tremendamente difíciles como estos que estamos viviendo, sonriendo. Miren los muchachos nuestros, ven qué diferentes son. Este país conoció hace poco una expresión de violencia organizada. Fue todo el movimiento sedicioso que al fin de cuentas no era otra cosa que una expresión muy clara de pérdida de confianza en las posibilidades de la razón y en el propio país y en su gente. El CUPA, cualquiera que fuera la intención que animaba en el fondo de su alma,
Era un hombre convencido de que todos los caminos de esperanza estaban cerrados y que la única forma de conseguir las cosas era encarcelando, o secuestrando, o matando, o empujando. Era un Pacheco que luchaba en otras filas, pero era igual. El FUPA significaba una explosión de esta auténtica falta de fe. Nosotros creemos que el camino es otro. Creemos que el camino es el del respeto de la opinión ajena, el del respeto de toda opinión honrada y aún de la que no consideremos honrada. La posibilidad de que cada uno exprese y diga lo suyo y pelee por ello, pero que no se nos cierren los caminos del entendimiento. Nosotros no creemos que sea válido afirmar que todos estos valores, que 2 por 3 permanentemente están en juego, la autonomía universitaria, todas estas cosas, sirvan únicamente en determinado contexto social como formas de lucha. Porque ellos nos agregan que después de obtenido el poder, cuando se ha instaurado una sociedad colectivista, deja de tener sentido la autonomía de la universidad, deja de tener sentido la libertad del individuo. Todos deben someterse a la dictadura del proletariado. El general Seregni, no lo digo para acudir ahora a elementos divisionistas, no digo simplemente porque creo que tenemos el deber de ser muy claros, dijo días pasados en la explanada municipal que el país corría el riesgo de que se instaurara en él una dictadura de derecha. No es así. El peligro no es que se instaure una dictadura de derecha ni de izquierda. El peligro es que se instaure una dictadura cualquiera que sea. ¿Qué nos importa a nosotros el signo o la orientación de la dictadura? Lo que nos importa es que lo único válido es un gobierno emanado directamente de la voluntad popular. Ojalá sea la nuestra, pero si no es la nuestra, bueno, es lo que el pueblo quiera, aunque no sea lo que nosotros queramos. Esto es lo elemental, es la base de todo. Y por eso le digo a nuestros muchachos que desde ya tengan muy clara la consigna, a defender la libertad junto a cualquiera dispuesto a estrechar filas con nuestra gente para defender valores sagrados del país, militar en cada una de las causas concretas, cada obrero peleando por su salario, cada hombre luchando aún por las cosas aparentemente menos trascendentes, por la escuela de su barrio, por las facilidades de su pago, pero no perdiendo jamás de vista que por encima de todas las cosas un blanco es un luchador de la libertad y que el gran objetivo más importante que todos estos, hasta por el hecho de que solamente lográndolo estos otros objetivos menores pueden conseguirse, es restaurar la república. Y para restaurarla no sirven los enemigos. No sirven los enemigos. Con totalitarios, nada, nada. De las Fuerzas Armadas en Uruguay y el intento de llevar al ejército en particular hacia un golpe de izquierda. Exactamente esa era la lectura, y entonces allí había una otra frase que decía, acá la división es entre oligarquía y pueblo, y el pueblo son todos en las Fuerzas Armadas y estos militares también. Pero por ejemplo, Turiansky dice, Vladimir Turiansky, dirigente del Partido Comunista muy importante, dice, en el Partido Comunista dijimos, si existen corrientes nacionalistas de las Fuerzas Armadas, alentémoslas. Entonces se juegan a esa corriente. Pero sucede que, porque a veces se dice, yo lo digo en el libro, bueno, lo que pasa es que hubo un cambio de correlación de fuerzas en las Fuerzas Armadas, y en particular en el Ejército, entre febrero y junio. Es absolutamente falso. Los generales de febrero, que dieron el golpe de febrero o el pregolpe, como se lo quiera llamar, son exactamente los mismos que dieron el golpe, o sea que llevaron adelante la disolución del Parlamento con Bordaberry en junio. Es decir, exactamente lo mismo. Gregorio Álvarez, por ejemplo, al cual por allí cuentan algunos dirigentes, entre ellos Rubén Villaverde, otro importante dirigente del Partido Comunista. Yo tenía el dato por allí, pero bueno, lo terminé de chequear, que el Partido Comunista financió secretamente, ya después del golpe de Estado, a un semanario que se llamaba 9 de febrero, que era un semanario golpista
del Goyo Álvarez. Había 2 semanarios que identificaban sus editoriales y sus coberturas periodísticas con posiciones militares, ¿no? 2. Exactamente. Uno de la postura más ultranacionalista, más dura, digamos, que era Azul y Blanco, que venía saliendo desde antes de los hechos de febrero, y una que era la que en apariencia apoyaba el contenido de esos comunicados 4 y 7, que proponían cosas como, ahora podemos ver, cosas que relacionadas con la banca, con el agro, una cantidad de cosas que podían ser leídas como postulados de izquierda. 9 de febrero respaldaba digamos, esos postulados y tenía como figura central a la que se glorificaba al general Gregorio Álvarez. Y esa publicación semanal, 9 de febrero, contó con el apoyo del Partido Comunista. Eso aparece reconocido en el libro. Aparece reconocido en el libro. Quiere decir que hubo una apuesta muy fuerte. ¿En qué consistía ese apoyo? En financiamiento y en gente, ¿no? En personal también. Bueno, allí hay personas que parece que estaban vinculadas a los dos lados, entre ellos Luis Michelini, un personaje que, según describe Romeo Pérez, que fue un importante dirigente del Partido Demócrata Cristiano que trabajaba con ellos, trabajaba en más de un servicio de inteligencia y trabajaba para el Partido Comunista y estaba vinculado a esta publicación. Es decir, pero sobre todo aparentemente fue financiamiento, ¿no? Reservado, secreto, un apoyo, así estaba atrás el partido. Es decir, que hubo un sector del Partido Comunista. La libertad no se puede tomar en trozos, ni se puede concebir en trozos. La libertad existe o no existe. Hay una posibilidad de salida digna y en paz. Se trató el tema de las desproscripciones, sí, se trataron todos los temas. El poder y el gobierno se entregan el 1 de marzo. Puede resultar repetida, sea el partido que sea el que gane. Sí, señor. Así vayan firmado el pacto del Club Naval. Sí, señor. Se está cerca del acuerdo, sí. El principal obstáculo para la negociación, obstáculo para los partidos y obstáculo para los generales, es el señor Álvarez. Tendremos desde el 1 de marzo en el que viene un gobierno democrático, elegido por el pueblo. Para que la negociación sea posible, es necesario un clima de paz social, de respeto a los derechos individuales que todavía no se ha alcanzado. Hace 30 años, el 3 de agosto de 1984, se concretó el acuerdo político-militar conocido como el Pacto del Club Naval, que abrió paso a las elecciones nacionales de ese año, las primeras desde el golpe de Estado de 1973. Del acuerdo participaron, además de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, el Partido Colorado, el Frente Amplio y la Unión Cívica. El Partido Nacional se negó a estar allí por tener a su caudillo preso. Wilson Ferreira. Y pienso que esta preocupación periodística reflejada en este programa extraordinario que ustedes han planteado confirma que mi impresión es correcta. El presidente de la República invitó a los máximos dirigentes de los partidos con representación parlamentaria para plantear en términos muy claros y muy precisos toda una problemática que el país tiene, que venimos analizando en el curso de este año de manera muy clara, que se ha ido, diría yo, en el camino de la discusión, clarificando y sincerando, y que en definitiva es el problema ante el cual las fuerzas políticas del país tienen que dar una respuesta. El presidente entonces historió todo este camino que el país ha hecho desde el momento en que, a partir del Pacto del Club Naval, empieza a marchar hacia la búsqueda de una solución definitiva a toda la problemática originada por tantos años difíciles que el país ha vivido. Y esa problemática del Club Naval arranca con un acuerdo que es un acuerdo y que es un acuerdo voluntario. A nosotros nos llamaron como quien llama a los bomberos a apagar un incendio. El Partido Colorado no tiene por costumbre cumplir sus promesas. Su tradición, su buena, su permanente tradición es no cumplirla jamás. Bastó que la ley se sancionara. Bueno, no bastó que la ley se sancionara. Cuando todavía se estaba discutiendo, los que habían llamado a los bomberos, y los bomberos éramos nosotros, para que apagáramos el incendio,
oímos que nos decían que el tal incendio no existía. Lo dijo el vicepresidente de la República y eso nos costó el voto de 2 senadores dispuestos a votar la iniciativa y que dijeron no, en estas condiciones no. Porque esto viola las bases mismas del entendimiento. Bueno, que no fue tal entendimiento, porque en realidad la fórmula fue blanca y nosotros no admitimos que le agregaran ni pusieran ni se quitaran una coma. Pero por lo menos que reconozcan la realidad de los hechos. El presidente de la República ahora sale y dirige mensajes y diciendo riesgo para las instituciones, pero ¿quién dijo? Nunca hubo. No, así no vale. Así no vale. Y si siguen diciendo estas cosas, el Partido Nacional tendrá el derecho y el deber de repensar su actitud. Yo concurrí a la invitación del señor presidente, transmitida por el señor ministro del Interior, a escuchar la palabra del señor presidente respecto de la situación política que atravesábamos y a tomar conocimiento de un documento que le había sido entregado al señor presidente por los comandantes en jefe de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas. Así fui. Es decir, fui fundamentalmente a escuchar. Cuando tomamos conocimiento de lo que el señor presidente expresó, que es, en términos generales, lo que el señor ministro del Interior acaba de referir ahora. Bueno, y escuchamos también la lectura del documento elevado por los comandantes de las Fuerzas Armadas al presidente. Decimos que bueno, que habíamos escuchado con total atención, que íbamos a discutir sobre esto en el seno de nuestra fuerza política, sobre todo en atención al llamamiento final del señor presidente, que poco menos, efectivamente trasladaba ahora la resolución de la situación planteada y sobre todo la consideración del llamado que involucraban sus palabras y la lectura del documento que se había hecho al plano legislativo. Es decir, la reunión tuvo por objeto esa toma de conocimiento de una posición del Poder Ejecutivo y, repito, de un documento de las Fuerzas Armadas. Y luego el traslado del tema al campo de legislativo, por cuanto se pidió una solución de tipo legal al problema planteado. Pero déjenme decir una cosa. Esto nos trae al centro del problema. Porque esto nos trae a preguntarnos en qué régimen estamos viviendo. Yo no tengo la más mínima duda de que nosotros hoy gozamos de la plenitud de los derechos cívicos y de las libertades públicas. Vivimos en un régimen de libertad. No estoy, sin embargo, seguro de que el poder político haya rescatado la totalidad de las facultades que se le usurparon durante mucho tiempo. Eso es casi históricamente indispensable. La historia no procede por tajos. No se pasa del blanco al negro de la noche a la mañana, repentinamente. Hay un periodo, un proceso. Vivimos un proceso de transición y yo en esto me permito discrepar con el general, que nos decía días pasados que la transición terminó el 1 de marzo. Yo prefiero la tesis del senador Batalla, quien en este mismo programa días pasados nos dijo: hay una crisis institucional en la medida en que no hay una total y plena supremacía del poder político. Hay un sector, dijo Batalla, las Fuerzas Armadas, que ha decidido no ir a declarar. Agrega que puede ser que la decisión no haya sido formalmente. Y los otros, los del referéndum, los que quieren eliminar la ley, eso nos tendrán que decir a nosotros, y al decirnos a nosotros tendrán que decirle al país cómo es la cosa. ¿Quieren derogar la ley? Pues deróguenla si pueden. Pero nos tienen que avisar qué van a hacer después que la deroguen.
Porque en estas cosas todos tienen que hablar claro. Y nosotros, los blancos, bueno, tenemos la ruta muy claramente fijada, sabemos hacia dónde vamos, pero no hemos contraído ni contraeremos compromisos irreversibles con nadie, y menos con los otros partidos políticos que el Uruguay tiene, si siguen actuando como por desdicha, ahora lo están haciendo. Y termino, porque siempre en el momento que les digo que es lo último me acuerdo que debe haber alguna otra cosa más. Termino diciéndoles, y esta sí es veces verdad, una cosa que es singularmente importante. Naturalmente que a un blanco no es necesario preguntarle a cambio de qué hicimos lo que hicimos. Porque la contestación ustedes saben, pues a cambio de nada. Se cobran los favores chicos. Los grandes son gratis. Nosotros, ¿a cambio? Pues a cambio de la tranquilidad nacional, de la paz pública, de la vigencia de los derechos ciudadanos, a cambio del derecho a votar cada 4 o 5 años, a cambio de no ir preso sin orden judicial, a cambio de dormir tranquilo, y saber que cuando golpean en la puerta de mi casa, bueno, si es la policía viene a ofrecerme garantías y no a retirarme cualquiera sea la hora sin orden judicial. ¿Saben qué era lo que tendríamos que haber hecho si nos hubiéramos visto solamente preservar los intereses de nuestro partido? Pues hubiéramos dicho, bueno, alguna fórmula buscaremos, pero vamos a esperar primero que nadie dude de que realmente hay un problema institucional. Esperemos que no vayan a declarar, y recién después, cuando nadie pueda seguir mintiendo, diciendo que sí, que van, que son inventos nuestros, que son mentiras, recién entonces acudir como los bomberos a apagar un incendio que ya se ha declarado. Hubiera sido muy lindo. Hubiera sido la actitud mejor y más cómoda para el partido. Pero no hubiera sido una actitud digna de la tradición del Partido Nacional. Porque para proceder así no hubiéramos tenido más remedio que esperar a que el daño que queríamos evitar se produjera. Porque si el presidente de la República no se iba a poner, como aseguró, y yo le creo que no se iba a poner enfrente a la sublevación militar, si no se trataba de un desacato de 10 o de 100, sino de la desobediencia institucional, es decir, del ejército entero que le dice al gobierno, no obedezco, no vamos. Entonces ustedes se dan cuenta que se nos acababa todo y que volvíamos a las épocas de la dictadura. Que los militares no quieren volver a apoderarse del gobierno, es verdad, no quieren, el fracaso fue demasiado grande, no tienen, por lo menos por ahora, el más mínimo interés en volver a desempeñar actividades gubernativas. Pero ¿por qué la gente creen ustedes que hace solamente lo que quiere hacer? Porque los hechos conducían inexorablemente a la destrucción del sistema institucional. Nosotros mismos hubiéramos estado inermes, porque si el presidente hubiera estado enfrente de la sublevación, le hubiéramos hecho juicio político, hubiéramos denunciado al ministro, los hubiéramos interpelado, los hubiéramos dado votos de censura, en fin, hubiéramos tenido cosas a nuestro alcance. Pero si al revés de eso, si fuera el presidente quien se dirigiera al Parlamento y le dijera, miren señores legisladores, yo di la orden de que comparecieran y no van, me dijeron que no me obedecen. Entonces, ¿qué hacen los legisladores? Lloran todos juntos. Teniente General, hoy yo le señalaba que pronto finalizará el proceso. Tras retirarse obviamente del mismo, las Fuerzas Armadas van a aceptar algún tipo de revisionismo. Le pongo un ejemplo concreto, lo que está sucediendo en la Argentina, Teniente General. Mire, esa pregunta vamos a dejar que la contesten los hechos. Las Fuerzas Armadas no van a aceptar ni manoseo ni cosa que se parezca. Las Fuerzas Armadas están dispuestas a aceptar justicia. Justicia hecha sobre elementos que integren sus cuadros y que se hayan manifestado como deshonestos. Sobre elementos que integren sus cuadros y hayan actuado por cuenta propia. Pues el ejército es una institución, pero las instituciones no piden perdón. Nadie puede pedirle a las instituciones que pidan perdón.
En particular hablo de la segunda derrota del MLN, ¿no? El ideológico, que es lo moral, ¿no? Desde el punto de vista de la ética y de la moral. Cómo nosotros podemos, como gente que luchó por un cambio del sistema, por una revolución, puede acordar con los militares para mantener un pacto de silencio y de ocultamiento de la verdad y la justicia. Yo creo que ese es un retroceso. Podrá sustentarse en una cantidad de argumentaciones políticas, pero desde el punto de vista ético y moral es insostenible. ¿Quiénes son responsables de ese pacto? Fernández Huidobro y José Mujica principalmente, ¿no? Yo les pido que ustedes ayuden a mantener organizado el Partido Nacional. Este es un deber absolutamente ineludible. Se es blanco todo el día. Se es blanco toda la noche. Se es blanco siempre, se es blanco en el trabajo, en la casa, en la esquina, en el bar, en el fútbol, donde sea. Se es blanco. Pero además es orgullosamente blanco. No es el soy blanco y qué. No. Soy blanco arrogante, agresivamente blanco. Que nos envidien los otros. Que nos envidien los otros.